José Luis? ¿Mande usted? ¿Tú ya lo leíste? Lo estoy leyendo. Voy en la quinta página. ¿Y qué tanto Apenas qué tanto lo sientes apegado, por ejemplo, a todo lo que nosotros sabemos de la Virgen? Pues está muy apegado con lo que nos está diciendo Fray Javier. Nos está hablando del aspecto psicológico y analítico de Freud y de Jung respecto a la Virgen María. Con el arquetipo de la Virgen María. José Luis. Mande usted, Fray Javier. ¿Encontraste quién es el autor de ese artículo? No, Fray, nada más ahí decía María y la psicología humana. Porque si es de un autor que se llama Lucio Pincus, ese es un fraile siervo de María. Ajá. No lo encontré, Fray, nada más encontré el puro título. Bueno, busca Entonces está muy apegado a lo que usted nos está explicando. Bueno, busca el artículo de Lucio Pincus con K. Sí. También se llama así la psicología de la Virgen María. Ok. Lo voy a buscar. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Bueno, ayer nos quedamos con la lectura de este documento en donde se habla de la historia de la Virgen María desde la perspectiva de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Alguien se acuerda? El evangelio Pues es el de Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Mateo. Mateo, Marcos, los tres. Tres, Mateo, Marcos y Lucas. Es correcto. De modo pues que en esos tres evangelios encontramos algunos datos acerca de la infancia y de la adolescencia de Jesús. Y aquí estamos leyendo lo que hizo la Virgen María en compañía de su Hijo Jesucristo en ese periodo de la vida de Jesús que va desde el nacimiento hasta la pérdida de Jesús en el templo, que según el Evangelio de San Lucas tenía 12 años de edad. Entonces, ahí veíamos que la Virgen Santísima no comprendió las palabras que le dijo su Hijo Jesús cuando lo encontraron allí en el templo de Jerusalén, después de haberlo buscado durante 2 días o 3 días. Entonces lo que dice este autor que estamos leyendo es que allí en ese momento la Virgen, cuando pronuncia esas palabras, que por qué su hijo les había hecho a su papá y a su mamá esa cosa de no haberles avisado que se quedaba en Jerusalén. Entonces el Señor Jesús le responde a la Virgen: ¿por qué me buscaban? ¿Que no sabían que yo debo estar atendiendo las cosas de mi Padre? Ante esa respuesta, el evangelista San Lucas nos dice que la Virgen meditaba en su corazón las palabras que su Hijo Jesús le decía. De modo pues que tenemos esa respuesta de Jesús y lo que nos informa San Lucas, en donde podemos comprender hasta qué punto la psicología de la Virgen Santísima se fundamentó en las propias palabras de Jesús, en la relación que tenía Jesús con la Virgen María en ese lapso de su nacimiento hasta su adolescencia. Entonces, pues ahí encontramos lo que decía
José Luis, de la psicología de la Virgen María. De qué manera las palabras de Cristo en el corazón de la Virgen, en los oídos, en su mente, en su historia, en su memoria, hicieron que la Virgen Santísima fuera constituyendo una manera de ver a su Hijo Jesús de una manera desde el punto de vista del misterio o desde el punto de vista de la revelación que su Hijo Jesús le iba detallando a la Virgen en la medida en que ella convivía con su Hijo. De modo pues que el tema siguiente a ese detalle de la respuesta de Jesús y lo que afirma San Lucas de la Virgen, que se quedó pensativa, meditando, guardando las cosas, las palabras que su Hijo Jesús le había dicho, guardándolas en su corazón. El tema que sigue es el principio de la predicación de Jesús. Es decir, ahí hay un lapso de tiempo en donde los evangelistas no nos informan qué sucedió entre los 12 años de la vida de Jesús, cuando San Lucas nos relata ese relato de la pérdida de Jesús en el templo, y el comienzo de su vida ministerial, de su predicación allá en el norte, también en Galilea. Hay un lapso pues que será como de unos, pues si tomamos en consideración que el niño Jesús se perdió en el templo a los 12 años y comienza su predicación a los 30 años de edad, pues hay un lapso de 18 años de vida de Jesús, en donde los evangelistas canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no nos mencionan ningún acontecimiento de la vida de Jesús. Entonces lo que suponemos es que en ese lapso, en esos, entre los 12 años y los 30 años de edad del niño Jesús, del hombre Jesús, pues transcurrieron 18, 17 años de vida en el taller de Nazaret, donde trabajaba Jesús con su papá adoptivo, San José. Y pues ahí también en ese lapso de 18 años, entre los 12 años de edad que nos reporta el evangelista San Lucas, que fue la edad en la que Jesús, al visitar el templo de Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua, decide quedarse en Jerusalén. Y el otro momento en que San Lucas nos informa que Cristo comenzó su predicación allá en ese territorio de Galilea. De modo pues que tenemos el testimonio de los 3 evangelistas, de Mateo, de Marcos y de Lucas, acerca de cómo Jesús comenzó su vida adulta, la predicación de su palabra, de su evangelio, en esa región norteña del territorio palestino que se llamaba Galilea. Ahí en Galilea está el lago de Galilea, pues así se llama también, o lago de Genesaret, o mar de Tiberíades. Es el mismo lago que se encuentra en el territorio de Galilea, y alrededor de ese lago hay 4 poblaciones que mencionan los evangelistas. Las poblaciones de Caná, por eso se llama Caná de Galilea. Se encuentra también Nazaret, Nazaret de Galilea, donde vivió Jesucristo desde su infancia, 6 o 7 años que regresan de Egipto, hasta los 30 años que Jesús decide comenzar su predicación. Y también está la otra población que se llama Cafarnaúm, a un lado del lago de Galilea, donde, según el relato de San Lucas, vivía San Pedro con su hermano San Andrés, y por el relato del Evangelio de San Lucas, sabemos que Pedro tenía una suegra, que Pedro vivía en la casa de su suegra en Cafarnaúm, en donde Jesús se hospedó varias veces para salir a predicar.
Ese dato nos lo da el evangelista San Lucas en el capítulo 3 de su evangelio, en donde comienza la narración de qué hizo Jesús después de que salió de su casa de Nazaret para comenzar su ministerio público. Y entonces encontramos en ese periodo que la Virgen Santísima es referida por los evangelistas como la madre de Jesús. Es una situación de la que nos informan los evangelistas y que en los evangelios sinópticos no se le atribuye a nadie más ese título, Madre del Señor, Madre de Jesús, la Madre del Señor. Así encontramos que San Lucas nos dice que una vez que estaba predicando Jesús en Cafarnaúm, alguna mujer gritó en voz alta: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y en adelante esa frase, pues Jesús la toma como un halago para su mamá, ciertamente, pero que no responde Jesús a ese halago que alguna mujer entre la muchedumbre le dijo a Jesús, sino que Jesús dirá, ocultando un poco la designación de la Virgen María como Madre de Jesús, Jesús va a decir: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De modo que ahí Jesús dice que hay personas que son dichosas por cumplir con la voluntad del Padre. Así como esa mujer que, levantando la voz entre la muchedumbre, le dijo ese piropo, ese halago, esa buena palabra a Jesús: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Entonces Jesús responde: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ahí vemos que la razón fundamental por la que es conveniente ese halago que dijo la mujer en voz alta acerca de la Virgen, de la mamá que había llevado en el vientre a Jesús, no consiste en haberlo concebido, sino más bien el halago a la Virgen es más importante porque ella escuchó la palabra de Dios, porque así lo interpretó Jesús. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De modo que ese halago Jesús lo orientó no tanto al hecho de que la Virgen lo haya llevado en su vientre, no tanto al hecho de que Jesús haya sido amamantado por los pechos de la mamá, sino que aquí Jesús hace derivar el halago a la Virgen Santísima porque escucha las palabras de Dios. Y así lo vemos, puesto que esta es una razón que da San Lucas, podemos afirmar que lo que afirma San Lucas acerca de que la Virgen Santísima escuchaba la palabra de Dios, nos lo hizo ver San Lucas en el momento en que San José y la Virgen llevan al niño Jesús al templo para presentarlo, cuando recién nacido, de 40 días, y allí el anciano Simeón pronuncia esa profecía: ya puedes dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es un dato que nos da San Lucas y del cual, al final de ese comentario del anciano Simeón, dice San Lucas que la Virgen conservaba esas palabras en su corazón. Lo mismo que dice San Lucas después de que Cristo le dice a la Virgen: ¿por qué me buscaban? Que no sabían que debía yo estar en las cosas de mi Padre. También ahí San Lucas afirma que la Virgen no contestó nada, simplemente se quedó pensando, meditando
dice el evangelista, guardaba en su corazón las palabras de su Hijo Jesús. Por eso en el capítulo 3, cuando San Lucas presenta a Jesús en el comienzo de su predicación y se encuentra con esta frase que dice en voz alta una mujer entre la multitud, pues ahí San Lucas aprovecha también para afirmar que Jesús dijo, dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Es decir, sabiendo que la Virgen guardaba las cosas, las palabras que había escuchado tanto del anciano Simeón como del niño Jesús en el templo de Jerusalén, pues San Lucas nos hace ver que esta mujer que elevó la voz para dar ese piropo, esa frase como un cumplido a Jesús, dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Así la Virgen es retratada por San Lucas como una mujer que puso en práctica la palabra de Dios, la palabra que meditaba en su corazón, como antes lo había señalado también, cuando la Virgen visitó a su parienta Isabel, y la parienta Isabel le dijo, feliz tú, porque has creído lo que se te dijo y que se cumplirá en tu vida. De modo pues que aquí identificamos la Virgen Santísima como una mujer de fe, una mujer que escucha la palabra de Dios y que la pone en práctica, según la interpretación que el evangelista San Lucas le da a ese piropo, a ese cumplido, que una mujer del pueblo entre la muchedumbre le dijo a Jesús cuando estaba predicando en los inicios de su predicación del Señor Jesucristo. ¿Ya no se oye? Igual ya no se oye, Fray. Es que movió un cable. Y ahora sí. Ya. Entonces, en el Evangelio de San Juan también encontramos lo que, de qué manera la Virgen meditaba las palabras que le decía a su hijo Jesús. Cuando en Caná, es el relato de San Juan Evangelista, el capítulo 2, vemos que la respuesta que le dice Jesús a la Virgen, después de que la Virgen le hace notar a Jesús que los novios en la fiesta ya no tienen vino, que ya se les acabó. Entonces Jesús le dice, ¿y qué nos va a ti y a mí? Le dice Jesús, no ha llegado mi hora. Es decir, que esa frase de que no ha llegado mi hora, también la guardaba la Virgen Santísima en su corazón, pensando en que el momento en que Cristo debía comenzar su predicación, su obra salvadora, los signos por los cuales se identificaba como Mesías, al juzgar de la Virgen en Caná, en las bodas de Caná, ya era el momento más adecuado para que Cristo comenzara la manifestación de su presencia como Mesías. Y ahí también entonces la Virgen es protagonista de las palabras que dice Jesús, no ha llegado mi hora. Y entonces cuando Jesús le dice, ¿qué nos va a ti y a mí, mujer? No ha llegado mi hora. También el evangelista San Juan, en ese título de mujer, hace ver que la Virgen Santísima será, a partir de ese momento, de la predicación de Jesús en Caná, de la participación en las bodas de Caná, la Virgen Santísima será protagonista como un miembro integrante del pueblo judío, del pueblo al cual los profetas llamaban mujer en el Antiguo Testamento.
Y por eso San Juan hace designar a Jesús con ese nombre, mujer. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? No ha llegado mi hora. Esas palabras las guarda la Virgen Santísima en su corazón, porque a partir de ese momento Jesús comienza a revelarse como el Mesías, con los signos que va a realizar y que nos va a relatar el Evangelio de San Juan, que son 7 signos por los cuales Jesús se manifiesta como el Mesías, el enviado de Dios. De modo pues que María adquiere un valor simbólico, porque desde el momento de las bodas de Caná, la Virgen pasa a ser la madre de los discípulos de Jesús. Desde que en Caná Jesús le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Desde ese momento, la Virgen pasa a formar parte como la madre de los discípulos de Jesús. Y esta palabra hace alusión a lo que ocurrió en el principio de la humanidad, en el Génesis, cuando se define a Eva como la madre de todos los vivientes. Muchos padres de la Iglesia afirman que si la muerte entró en la humanidad a causa de la desobediencia de Eva, ahora por medio de la obediencia de la Virgen nos viene a todos los creyentes en Cristo, se nos devuelve la vida, por el hecho de que ella es la auténtica madre de los vivientes. Comienza así una nueva creación, designada por el evangelista San Juan con el título de madre, de mujer, que le dice Jesús a su mamá a partir de las bodas de Caná. Mujer quiere decir que es la madre de la iglesia, que es la madre de todos los que viven, porque para Dios no hay muertos, para Dios todos vivimos. La teología católica explica que en virtud de estos pasajes de la palabra mujer que encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2 de las bodas de Caná y en el capítulo 19 de la crucifixión, a partir de esos pasajes, la Virgen es la madre de los creyentes en Cristo. Y la presencia de Juan en el capítulo 19 significa que los discípulos, todos los que formamos parte de la iglesia, representados por San Juan, estamos en ese pasaje de la crucifixión, representados por Juan, evangelista al pie de la cruz, que recibe a la Virgen como mamá, porque así lo dice en el versículo 27 del capítulo 19 de San Juan. Desde ese momento, el discípulo recibió a la Virgen como algo de sus pertenencias, entre la herencia que Cristo le había dejado al evangelista San Juan, pues también está la mamá de Jesucristo, porque él era el discípulo. Juan Evangelista era el discípulo a quien Jesús amaba. Perdón, Fray, en esta relación que usted está haciendo también en el libro del silencio de María de Larrañaga, nos dice que María es la consejera, la consoladora y la animadora. En una palabra, es el alma de la iglesia. Así es. ¿En qué momento ella es consejera? ¿En qué momento es animadora? Pues eso lo vemos sobre todo en cuando la Virgen forma parte del grupo de los apóstoles en Pentecostés. Ahí en ese momento, en Pentecostés, es cuando ella, con su presencia maternal, forma parte del grupo de la iglesia de los primeros apóstoles, los 12 apóstoles que reciben
el Espíritu Santo, y a partir de entonces ella es la animadora. Ella es la que está presente en la iglesia para que nosotros vivamos esa maternidad adoptiva o maternidad espiritual en nuestra relación con la Virgen María. Y entonces, a lo largo de los siglos, los padres de la iglesia han hecho muchas reflexiones para reafirmar el título de la Virgen como Madre de Cristo, como Madre de la Iglesia. Así en el siglo II encontramos a San Ireneo, que le llama nuestra más eminente abogada. Y la figura de la Virgen aparece en las catacumbas de Priscila, allí en la Vía Nomentana, en Roma, en donde se ve la imagen de la Virgen Santísima sentada en un trono y tiene sobre sus rodillas al niño Jesús. Allí encontramos ya la presencia de la Virgen como madre de Cristo, pero que es a la vez abogada de los creyentes en Cristo. Y en el siglo II también se decía de ella: y a ti hasta el último día el Señor te hará ver la redención concedida por él a los hijos de Israel. Es una oración que encontramos en el protoevangelio de Santiago. Sabemos que fue escrito en el siglo I, siglo II después de Cristo, y aunque no es considerado como un documento sagrado, como inspirado por el Espíritu Santo, encontramos esta frase que sí nos permite ver de qué manera esa primera comunidad de creyentes, de los discípulos, de los apóstoles, según este texto del apócrifo protoevangelio de Santiago, le decían a la Virgen que hasta el último día el Señor Jesús le haría ver la redención concedida a los hijos de Israel. Es decir, que esta frase de del libro apócrifo del protoevangelio de Santiago nos deja ver hasta qué punto los discípulos de Jesús tenían una confianza en la maternidad adoptiva o espiritual de María sobre los discípulos de Cristo. Entonces, en el siglo I tenemos pocos testimonios de cómo la iglesia veneraba a la Virgen. Tenemos también en alguna otra iglesia, la ortodoxa, en la iglesia de Egipto, encontramos de qué manera la Virgen era venerada. Así, por ejemplo, en el siglo III, a fines del siglo III, encontramos la oración escrita en griego, en donde se refiere a la Virgen como Madre de Dios, que es la oración que conocemos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esa oración es del siglo III y se encuentra en un papiro egipcio del siglo III. Y es un testimonio de cómo los creyentes en Cristo veneraban a la Virgen Santísima con ese título de Theotokos, Madre de Dios. Fray, una pregunta. Dígame. ¿Y el acatistos de qué siglo es? Es también de los ortodoxos, ¿no? Pero es del siglo VII. Ah, ok. Es un poco posterior. En cambio, la oración bajo tu amparo es del siglo III. Ok, Fray. Es la primera, podría decirse. Sí, la que se primera conoce. oración que encontramos dirigida hacia la Virgen Santísima, porque lo que dice esa oración: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esa es la frase, la oración que los cristianos desde el siglo III después de Cristo elevaban a la Virgen como intercesora.
dice ahí la oración. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Y bendita. De modo pues Ok. que es una oración, que es un testimonio ya del siglo III, aparte de esa otra pintura que les digo que está en las catacumbas de Priscila, en donde está la Virgen Santísima sentada en un trono, sobre sus rodillas tiene a Jesucristo, que bendice al que ve esa representación. Y esa imagen de las catacumbas de Priscila en la Vía Nomentana en Roma es del siglo II después de Cristo. Digamos que esa representación pictórica en las paredes de las catacumbas, que todavía hoy se conserva, que todavía hoy se puede visitar, cuando vayan a Roma, no dejen de ir a esa catacumba de Priscila a observar esa imagen de la Virgen pintada en la pared con su hijo Jesús sobre las rodillas de la Virgen. Bueno, ya nos quedan 2 Fray. minutos. Gracias, Fray. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Nada más, no me dice el segundo apellido de Lucio, ¿qué? Pincus. Pinkus, P-I-N-K-U-S. P-I-N. Sí, K-U-S. gracias. Es el autor de ese artículo que ya explicamos alguna vez acá en el Centro Mariano, acerca de lo que piensa Pinkus de la psicología profunda de la Virgen María, en donde nos habla de los arquetipos que se forman en el inconsciente colectivo y de los cuales también la Virgen Santísima formó parte importante desde los primeros siglos de la Iglesia. Gracias, Fray. ¿Alguna otra pregunta antes de despedirnos? Fray, No. ¿el lago de Galilea en qué país se encuentra en estos momentos? ¿Qué país? ¿A qué Palestina. país? Ok. Gracias, Fray. Fray, Sí. ¿por qué a nosotros nos parece las frases que usted nos dijo hoy en las bodas, en la boda de Caná, y las otras frases que dicen cuando se pierde Jesús, que él le contesta? ¿Por qué a nosotros nos parece agresivas, pero, bueno, no agresivas, sino fuertes, ¿no? Como una mala contestación. Pero en el contexto ahí era otro, supongo yo, ¿no? Se lo contesto la próxima vez porque ya nos va a sacar aquí el Zoom. Bueno, Gracias, Del Padre y del Hijo gracias. y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos Muchas mañana. gracias. Gracias, Padre. Gracias, Fray. Muchas gracias. Ay, Fray. Gracias.